Saludos y bienvenidos a este espacio con el profe Marciano. Estoy súper entusiasmado de acompañarlos en este viaje de preparación para las pruebas nacionales. Este es el primero de unos tantos videos especialmente diseñado para repasar algunos temas que consideramos importantes. En cada video exploraremos un área fundamental desde el álgebra hasta la geometría, pasando por la estadística y por último el cálculo. No se trata solo de memorizar fórmulas, sino de comprender la lógica detrás de cada operación y de desarrollar la intuición matemática que lo llevará al éxito. Así que pónganse cómodos, tomen sus lápices y cuadernos y prepárense para desbloquear todo su potencial. Vamos a iniciar con un problema bien sencillo que dice: en la producción de pan se realizan dos procesos, el amasado y el horneado. Si para amasar cada pan el panadero tarda 7 minutos y luego los hornea todos durante 15 minutos, ¿cuál de las siguientes expresiones corresponde al tiempo total para producir X panes? Entonces, lo primero que vamos a hacer es asignarle la variable X a la cantidad de panes. Luego me dice que en amasar cada pan tarda 7 minutos. Por lo tanto, amasar X cantidad de pan sería 7X. Luego me dice que para hornearlo todos juntos dura 15 minutos. Por lo tanto, al tiempo que tardará en amasar X cantidad de panes, entonces le vamos a sumar 15 minutos, que sería el tiempo para hornearlo todos juntos. Por lo tanto, 7X más 15 sería la expresión que se tarda en amasar y hornear X cantidad de panes. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C. El problema 2 está relacionado con el anterior. En la producción de pan se realizan dos procesos, el amasado y el horneado. Si para amasar cada pan el panadero tarda 7 minutos y luego los hornea todos durante 15 minutos, ¿cuánto tiempo tardaría para producir 100 panes? Vamos a recordar que la expresión 7X más 15 fue la expresión que calculamos en el ejercicio anterior, en el problema anterior, donde 7 es la cantidad de minutos que tarda en amasar un pan, 7X es la expresión que nos permite calcular el tiempo que se tarda en amasar X panes, más 15 minutos que se tarda en hornearlo todos juntos. Por lo tanto, en este caso, vamos a calcular el tiempo que se tardaría en producir 100 panes. Vamos a sustituir a X por 100 y vamos a tener 7 por 100 más 15 minutos. 7 por 100 me daría el tiempo que se tardaría en amasar 100 panes. Por lo tanto, serían 700 más los 15 minutos que se tardaría en hornearlo, sería igual a 715 minutos, que llevado a horas sería 715 entre 100 sería 11.92 horas. El problema 3 es el mismo problema 2, donde tendríamos que calcular el tiempo que tardaría para producir 100 panes. Pero ahora el tiempo está dado en horas, minutos y segundos. Por lo tanto, vamos a recordar del problema 2 que el tiempo eran 11.92 horas. Ese 11.92 horas la vamos a llevar a horas, minutos y segundos. Tomamos el 11, serían las horas, y me quedaría entonces 0.92 si quitamos el 11. Para llevarlo a minutos lo multiplicamos por 100, eso es igual a 55.2 minutos. 55 minutos ya que tomamos la parte entera, y luego para llevarlo o buscar los segundos sería, me queda 0.2 multiplicado por 60 segundos es igual a 12 segundos. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C, 11 horas
55 minutos y 12 segundos. Siguiendo con el problema 4 que nos dice, el doble de un número aumentado en 5 es menor que 15. ¿Cuál de las siguientes inecuaciones representa este enunciado? Como no conocemos el número, vamos a llamarle a ese número X. Luego me dice el doble de un número. Como el número es X, el doble de X es 2X. Aumentado en 5. Aumentado en 5 quiere decir sumado 5. Si a 2X le sumamos 5, tenemos 2X más 5. Luego me dice que el doble de un número aumentado en 5, que es esta expresión, es menor que 15. Por lo tanto, la expresión 2x más 5 menor que 15 es la expresión buscada. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B. El problema 5 nos dice: un estudiante tiene un presupuesto máximo de 200 pesos para comprar cuadernos que cuestan 25 pesos cada uno. ¿Cuál es la mayor cantidad de cuadernos que puede comprar el estudiante? Vamos a llamarle X a la cantidad de cuadernos. Pero me dice que cada cuaderno cuesta 25 pesos. Por lo tanto, 25 por X sería el gasto total en la compra de cuadernos. Pero me dice el problema también que solo tiene un presupuesto máximo de 200 pesos. Por lo tanto, 25X obligatoriamente tiene que ser a lo sumo o como máximo 200. Esto significa que 25X tiene que ser menor o igual que 200. Resolviendo esa inecuación, para hallar el valor de X tenemos que dividir en ambos lados entre 25 y me quedaría la expresión que X tiene que ser menor o igual que 200 entre 25. Y 200 entre 25 es 8. X debe ser menor o igual que 8, pero X es la cantidad de cuadernos. Entonces, la respuesta correcta es la D, a lo sumo 8 cuadernos, o como máximo 8 cuadernos es la máxima cantidad que podría comprar el estudiante. Siguiendo con el problema 6 que dice, una empresa produce camiseta. El costo de producción por camiseta es de 100 pesos y los costos fijos son de 5,000 pesos. Si cada camiseta se vende a 150 pesos, ¿cuántas camisetas debe vender la empresa como mínimo para obtener ganancias? Entonces, vamos a recordar que los costos de variables se calculan multiplicando el costo de producción por camiseta por la cantidad de camisetas producidas. En este caso, entonces, vamos a llamarle X a la cantidad de camisetas y vamos a tener en cuenta que los ingresos totales deben ser mayor que los costos totales. Por lo tanto, los ingresos totales deben ser 150 que vale cada camiseta o que venden cada camiseta multiplicado por X, que es la cantidad de camisetas que se podrían vender. Luego, entonces, los costos totales serían los 5,000 pesos fijos que tiene la empresa más 100 pesos que gasta en producir X camisetas. Entonces, podemos hacer la siguiente expresión o la siguiente inecuación sabiendo que los ingresos totales, que son 150X, deben ser mayor que los costos totales, que son 5,000 más 100X. Ahí tenemos entonces la siguiente inecuación. Vamos a resolverla. Si trasladamos el 100X para el lado izquierdo, vamos a tener 150X menos 100X debe ser mayor que 5,000. Entonces, si restamos 150X menos 100X es igual a 50X.
50x debe ser mayor que 5000. Dejando la x sola, dividiendo entre 50, vamos a tener que x debe ser mayor que 5000 entre 50. Si dividimos 5000 entre 50, x es mayor que 100. Por lo tanto, la respuesta correcta es más de 100 camisetas. La empresa debe vender como mínimo 100 camisetas. Siguiendo con el problema 7 que nos dice, observa las siguientes gráficas de dos rectas en un mismo plano cartesiano. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente la solución del sistema de ecuaciones lineales representado? Vamos a recordar que un sistema de ecuaciones lo podemos representar en el plano cartesiano, donde pueden presentarse tres casos. Un primer caso que es cuando el sistema tiene una única solución que está definido por el punto de intersección de las dos rectas, que en este caso quiere decir que el punto es 1,2, por lo tanto x vale 1, y vale 2. El primer caso, como decía, es que el sistema tenga una única solución, como en este caso. Entonces, otro segundo caso sería que el sistema tenga infinitas soluciones, que es cuando las dos rectas coinciden. El tercer caso sería cuando el sistema no tiene solución, que es cuando las rectas no tienen ningún punto en común. En este caso veo que las rectas se intersectan en un punto, quiere decir que el sistema tiene una única solución. Por lo tanto, la respuesta correcta es la A. El sistema tiene una única solución. Ya estamos en el problema 8 que dice, un agricultor tiene en su finca gallinas y conejos. Si en total cuenta 50 animales y la suma del número de patas es 140, ¿cuántas gallinas y cuántos conejos tiene el agricultor? Entonces, como no sabemos la cantidad de gallinas y la cantidad de conejos, vamos a asignarle variables. Vamos a llamar X la cantidad de gallinas, Y la cantidad de conejos. Por lo tanto, vamos a hacer dos ecuaciones. La primera ecuación vamos a llamar X más Y igual a 50, ya que la cantidad de gallinas más la cantidad de conejos me dice que son 50 animales. Luego vamos a hallar la siguiente ecuación que está relacionado con las patas. 2 por X me da la cantidad de patas que tienen las gallinas, más 4 por Y me daría la cantidad de patas que tienen los conejos, pero en total las patas es igual a 140. Aquí tengo un sistema de ecuaciones lineales con dos variables que la podemos resolver por varios métodos. Vamos a resolverla utilizando el método de sustitución, que establece despejar una de las dos variables en una ecuación y sustituir la expresión en la otra. Vamos a tomar la ecuación 1 que dice que X más Y es igual a 50 y vamos a despejar en función de X. Por lo tanto, si despejamos a X, vamos a tener, mandamos a Y para el siguiente lado, sería igual entonces X a 50 menos Y. Sustituyendo luego esa expresión en la ecuación 2, vamos a tener 2 por X, pero dijimos que X es igual a 50 menos Y, que eso le vamos a sumar 4Y, que es igual a 140. Entonces, seguimos, 2 por 50 igual a 100. 2 por negativo Y igual a negativo 2Y, más 4Y igual a 140. Entonces, si restamos 4Y menos 2Y, eso es igual a 2Y, igual a 140. Este 100 lo mandamos para el siguiente lado, 100 que está positivo, lo mandamos negativo y vamos a tener entonces 2Y igual a
140 menos 100 igual a 40. Dividimos entre 2 en ambos lados para buscar a y. Vamos a tener que y es igual a 40 dividido entre 2, que es igual a 20. Tenemos a y, que es la cantidad de conejos. Vamos a buscar a x. Como ya sabemos que x es igual a 50 menos y, entonces podemos hallar que x más y, que es 20, es igual a 50. Por lo tanto, x será igual a 50, el 20 está positivo, lo mandamos para acá negativo, vamos a tener que x es igual a 30. Por lo tanto, entonces, la cantidad de gallinas son 30, la cantidad de conejos son 20, por lo tanto, la respuesta correcta es la B, 30 gallinas y 20 conejos. El problema 9 nos dice: ¿cuál es el dominio de la función f de x igual a 3 a la x más 1? Entonces, para entender el dominio de una función, o la clave para entender el dominio de una función exponencial, es importante recordar que puedes elevar un número positivo a cualquier potencia real, no importa que el exponente sea positivo, que sea negativo, que sea cero, que sea entero o fraccionario. La base positiva siempre producirá un resultado real. Como la base es positiva en la función 3 a la x más 1, entonces quiere decir que el dominio de la función son todos los números reales. La respuesta correcta es la D. Seguimos avanzando paso a paso, iniciamos con las ecuaciones, pasamos por las inecuaciones, los sistemas de ecuaciones, ya vamos por las ecuaciones exponenciales. El problema 10 dice: ¿cuál es el valor de x en la ecuación exponencial 2 a la x más 2 igual a 16? Tenemos la ecuación 2 a la x más 2 igual a 16. Vamos a recordar que para resolver una ecuación exponencial debemos igualar las bases. Entonces, como de este lado la base es 2, vamos a convertir este 16 en una potencia de base 2. Entonces sería 2 a la x más 2 igual a 2 a la 4, que es el mismo 16. Entonces, como las bases en una función, en una ecuación exponencial son iguales, quiere decir que los exponentes también van a ser iguales. Por lo tanto, me olvido de las bases y resuelvo la ecuación que me generan los exponentes. X más 2 igual a 4. X entonces será igual a 4. El 2 está positivo, lo mandamos para este lado negativo. Tenemos que x es igual a 4 menos 2. Y 4 menos 2 es igual a 2. Por lo tanto, en la ecuación exponencial 2 a la x más 2 igual a 16, el valor de x es 2. La respuesta correcta es la B. En el problema 11 tenemos una ecuación logarítmica que dice cuál es el valor de x en la ecuación logaritmo de base 3 de x más 2 igual a 2. Vamos a recordar la definición de logaritmo, que dice que el logaritmo de un número en una base dada es el exponente al cual se debe elevar la base para obtener el número. Por lo tanto, el logaritmo de una base dada, en este caso 3, de un número es igual al exponente al que hay que elevar la base para obtener el número. Dada la definición, podemos convertir ese logaritmo de base 3 de x más 2 igual a 2 en esta expresión que me dice que el logaritmo de un número es el exponente al que hay que elevar la base para obtener el número. Por lo tanto, x más 2 es igual a 3, que es la base, al exponente, que es 2. Siguiendo, vamos a tener x más 2 igual 3 al cuadrado, que es 9. Resolviendo la ecuación, x será igual a 9, el 2 está positivo, lo mandamos para este lado negativo.
9 menos 2 es igual a 7. Por lo tanto, el valor de x en la ecuación logarítmica, logaritmo de base 3 de x más 2 igual a 2, es igual a 7. La respuesta correcta es la C. Siguiendo con el problema 12, que dice: una persona tiene un presupuesto de entre 200 pesos y 300 pesos para comprar manzanas a 20 pesos cada una y peras que son a 30 pesos cada una. Si desea comprar al menos 5 frutas en total, ¿cuál de los siguientes sistemas de inecuaciones modela la situación donde x es el número de manzana, y es el número de pera? El problema me dice que vamos a llamar a x como la cantidad de manzana, a y la cantidad de pera, y x más y es la cantidad de frutas que voy a comprar, que también me aclara el problema que la cantidad de frutas debe ser mayor o igual que 5, o como mínimo 5. Entonces, como cada manzana equivale a 20 pesos cada una, 20x sería la cantidad de manzanas que puede comprar, y como las peras son a 30 pesos cada una, entonces 30y sería la cantidad de peras que puede comprar. Entonces 20x más 30y sería la cantidad de dinero que puede gastar, pero me dice el problema que puede gastar entre 200 y 300 pesos. Por lo tanto, 20x más 30y tiene que ser mayor o igual que 200, o también 20x más 30y debe ser menor o igual que 300. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B, que cumple con las tres inecuaciones. El problema 13 nos recuerda que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados. En un triángulo particular, la diferencia entre dos de sus ángulos es de 30 grados y el tercer ángulo es el doble del menor de los otros dos. ¿Cuál es la medida del ángulo mayor? Vamos a suponer que los ángulos son A, B y C y que la suma de los tres es 180 grados, como nos lo establece el problema. Entonces, también nos establece el problema que la diferencia entre dos de sus ángulos es de 30 grados. Por lo tanto, A menos B igual a 30 grados. Y el tercer ángulo es el doble del menor de los otros dos. Entonces, vamos a suponer que C es el tercer ángulo y que B es el menor de los otros dos. Por lo tanto, C es igual al doble de B. Entonces, A más B más C es igual a 180 grados, pero C es el doble de B. Sustituyendo a C por el doble de B, vamos a tener A más B más 2B igual a 180 grados. Simplificando esta expresión, vamos a tener que A más B más 2B igual a 3B igual a 180 grados. Pero sabemos también que A menos B es 30 grados. Despejando de esta expresión a B, vamos a tener que B es igual a A menos 30. Vamos a sustituir a B en esta expresión. Y vamos a tener entonces que A más 3 por B, pero B a menos 30 grados es igual a 180. Resolviendo en esta expresión vamos a tener A más 3 por A igual a 3A, 3 por negativo 30 igual a 90, igual a 180 grados. Por lo tanto, 4A que tenemos acá, ya que sumamos A más 3A, 4A igual a 180. Este 90 está negativo, pasa positivo. 4A igual 180 más 90, 270. Dividimos en ambos lados entre 4 y vamos a tener entonces que A es igual a 270 dividido entre 4, que es 67.5 grados, que es la medida del ángulo A. Vamos a encontrar entonces a B. Como sabemos que B es igual a menos 90, vamos a tener entonces que B es
A, que es 67.5, menos 30, por lo tanto, B es 37.5 grados. También sabemos que C es igual al doble de B, por lo tanto, C será igual a 2 por B, que es 37.5 grados, y 2 por 37.5 grados es igual a 75 grados, que es la medida del ángulo C. Si comparamos la medida del ángulo A, la medida del ángulo B, la medida del ángulo C, podemos notar que el ángulo C es el mayor y mide 75 grados. La respuesta correcta es la B. Esperamos que este video le haya sido de mucha utilidad. Ya tienen un buen avance de ejercicios para prepararse. Recuerden analizar cada problema con calma, identificar las competencias que se está evaluando y aplicar los conocimientos que hemos compartido. Sigan así con esa actitud imparable. El éxito en la prueba nacional está cada día más cerca. Te invito a seguir practicando, a suscribirte a mi canal, a darle un like, a dejarme tus comentarios y a compartir mis videos con tus compañeros y amigos. Nos vemos en el próximo video.